está desarrollando esta sesión de la OEA para definir esta petición del presidente Pedro Castillo de la activación de la Carta Democrática Interamericana. Vamos a escuchar parte del discurso. Adelante. En el Perú, con presentaciones a cargo del comisionado Edgar Estuardo Ralón Orellana y el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú. El tercer punto es la consideración del proyecto de resolución apoyo a la preservación del sistema democrático y la democracia representativa en Perú, que también se ha distribuido. Si no hay ninguna observación, aprobaremos el orden del día sin modificaciones. Gracias, queda aprobado. Pasamos ahora al segundo punto del orden del día, la consideración de la situación en el Perú, tal como lo solicitará el secretario general. En este sentido, me complace ofrecer la palabra primero al secretario general Luis Almagro, quien recibió esta carta y quien explicará de qué se trata. Gracias, señor secretario general. Tiene usted la palabra. Gracias. Señor presidente del Consejo Permanente, muchas gracias por haber convocado esta sesión extraordinaria. La Carta de la OEA nos impone a todos los órganos promover y consolidar la democracia representativa. La Carta Democrática Interamericana, por su parte, obliga al secretario general y al Consejo Permanente a prestar asistencia al gobierno de Estado miembro cuando éste considera que está en riesgo su proceso político-institucional o su legítimo ejercicio del poder. Con fecha 2 de octubre, esta Secretaría recibió por parte del señor Presidente de la República del Perú y el señor Canciller la solicitud de asistencia basada en los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática. Dicha solicitud ha sido distribuida a todos los miembros del Consejo Permanente. Es por ello que hemos solicitado la convocatoria a esta sesión extraordinaria para que el Consejo Permanente considere la solicitud y disponga aquellas medidas que considere apropiadas. La Secretaría General dará todo su apoyo a lo que el Consejo decida. El señor Presidente de la República nos dice en su carta que se dirige a nosotros con la finalidad de solicitar la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, que señalan que cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político, institucional, democrático, su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general del Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Y el artículo 18, que es cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo de un proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de situación. El gobierno del Perú ha decidido activar este mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en Perú una sucesión de hechos y situaciones que definitivamente pueden llegar a configurar, de acuerdo a la nota, una alteración del orden democrático e institucional de Perú. La racionalidad de los artículos 17 y 18 se señala, suponen su aplicación cuando se producen los hechos fundantes que definen la situación, una sucesión de hechos que ponen en riesgo la institucionalidad democrática y que violentan los elementos constitutivos de la democracia representativa establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. El señor presidente y el señor canciller refieren al discurso del fraude electoral, que sobre este punto se pudo observar las denuncias a partir del 7 de junio de 2021 de fraude sistemático, el 14 de junio las impugnaciones de actas electorales por parte de abogados, las actuaciones de congresistas peruanos para denunciar el presunto fraude el 27 de junio, el 19 de agosto la instalación de una comisión investigadora al respecto. Este discurso colisionaba abiertamente con el respeto a un proceso electoral y autenticidad que además está reconocido por el artículo 176 de la Constitución Nacional, ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, el 19 de julio... Bien, entonces estamos escuchando al secretario general de la OEA, al señor Luis Almagro, en torno a la activación de esta carta democrática solicitada por el presidente Pedro Castillo, carta interamericana también de la OEA. Precisamente para ahondar en ese tema, ya estamos conectados con el señor Luis González Posada, ex canciller, para analizar este discurso y lo que podría ocurrir en los próximos días. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarlas, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino que muy atento al discurso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en torno a la solicitud del presidente. ¿Cómo la interpreta usted? Yo diría mejor que decir, estamos escuchando la presentación del secretario general sobre la solicitud peruana para la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. Yo diría mejor, estamos escuchando una exposición que utiliza malévola e inmoralmente la Carta Interamericana para encubrir corruptelas en el Perú. Este es un hecho realmente lamentable, porque en este pedido lo que se está haciendo es acusar al Ministerio Público, al Parlamento del Perú, de preparar un golpe de Estado, lo cual es absolutamente falso. Y la sola aseveración que se haya dicho es una grave ofensa a la institucionalidad democrática de nuestro país. En ningún momento el Ministerio Público ha actuado al margen de los cauces legales. Hay más de 190 elementos probatorios confirmados de actos de corrupción que involucran al presidente de la República y a su entorno, a sus parlamentarios, a sus ministros. Se ha seguido el debido proceso, Sí. se le ha citado, se le ha dado el uso de la palabra para que exponga. Esa es una función de la Fiscalía de la Nación. Sí. ¿Cómo puede decirse que eso es un golpe de Estado? Y el Congreso... Sí, justamente me gustaría consultarle a usted con su experiencia, ¿no? Como ex canciller, ¿qué significa la activación de esta Carta Democrática? ¿Qué podría ocurrir en caso de que la OEA defina, ¿no?, que pueda proceder? Bueno, vamos a explicar. La Carta Interamericana tiene más de 20 años de existencia. Fue justamente instituida el día que ocurrieron los trágicos sucesos de Estados Unidos, ¿no? El derribamiento de las Torres Gemelas. Ajá. ¿No? Y ahí se aprobó la carta y el objetivo era tomar medidas para cautelar el sistema democrático en un país que cuando éste pudiera ser afectado, lesionado por un golpe de Estado o por amenaza de golpe de Estado. Ese fue el sentido de la carta, ¿no? En 20 años, nunca, por ejemplo, ha sido aplicado ese criterio. La única oportunidad que un gobierno ha sido separado de la OEA ha sido el gobierno de Zelaya, un gobierno de izquierda, bajo el impulso y apoyo de Chávez y de su grupo, porque se produjo un golpe de Estado. Pero después no ha pasado nada más. Lo que están haciendo en este momento es confundir, engañar, decir que se está actuando al margen de las leyes, que estamos frente a un presidente desprotegido. Y mire usted, ¿cómo es posible que se diga que el Congreso del Perú forma parte de una red golpista, ¿no?, cuando está cumpliendo sus funciones? La subcomisión correspondiente al Congreso está trabajando, hay documentos, se está invitando al presidente para que formule su descargo. Entonces, digámoslo más sinceramente, lo que se quiere es la impunidad, lo que se quiere es amedrentar a las fuerzas democráticas, lo que se quiere, para que estemos todos en paz y en tranquilidad, es que el Ministerio Público y el Congreso hagan una pila de todos los expedientes, los incinere y diga acá no pasó nada. A mí me parece, por eso... Y en caso de que viniese una misión de la OEA aquí al Perú, ¿cuál sería, digamos, la labor de ellos? ¿Tendrían que observar todo lo que ocurre en el Ejecutivo, pero también en el Legislativo? ¿Informan a esta entidad internacional? Digamos, ¿cómo actúan ellos? Bueno, mire, me permite usted una sugerencia. Yo creo que las acusaciones que se han hecho contra el Congreso y la Fiscalía son tan graves que una delegación parlamentaria de la Fiscalía debe solicitar audiencia ante el presidente del Consejo Permanente, que es el cuerpo de embajadores, para explicar su posición y refutar las patrañas que se han sostenido. Es su derecho, ¿eh? Ellos
escucharlo. Ese sería un primer paso. Y un segundo paso, naturalmente, que vengan, bienvenidos, que vengan, que les abran los expedientes, que vean qué ilegalidad ha cometido la Fiscalía de la Nación o el Congreso de la República en el ejercicio de sus funciones. Oye, eso no lo va a ver así nomás, nunca más en la historia. Esa es una barbaridad lo que están haciendo. Esa es una maniobra urdida por una plataforma diplomática construida por Castillo con embajadores en situación de retiro que están hoy día oficiando de empleados suyos. Y con él, sin duda, concurso y apoyo y aplauso de Luis Almagro, que forma parte de esta red, ¿no? Así que justamente quería incidir en eso, en la relación que tendría el presidente Pedro Castillo con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que precisamente estuvo hace algunas semanas en el Perú y alababa la gestión del presidente Pedro Castillo, sobre todo en la zona de la agricultura, ¿no? Del desarrollo de los agricultores, pese a la grave crisis de los fertilizantes que estamos viviendo a nivel nacional. Mire, siempre que hay una crisis, Forsyth lo trae. Es el que lo opera Almagro, y lo digo claramente. Almagro es un personaje políticamente bipolar y lo puedo demostrar si usted me da tiempo, ¿no? Lo trae, y en diciembre del año pasado, por favor, busque en sus archivos, vino al Perú cuando se presentó la primera moción de vacancia por corrupción. Vino al Perú, fue a Palacio de Gobierno, se retrató sonriente con Castillo y dijo: el presidente se ha comprometido a luchar contra la corrupción. Oiga, ¿qué es esto? El Perú no es una aldea, el Perú no es un país de desconcertadas y tontas gentes que la pueden utilizar. Dicho esto, se dio media vuelta y se fue. Y de ahí en adelante, permanentemente, Almagro está actuando con este conjunto de embajadores que simplemente por una remuneración han puesto los intereses permanentes del Estado, la posición histórica de la Cancillería vinculada a la moral, a la ética, a los valores y principios democráticos, al servicio de un gobierno que defienden a capa y espada porque forman parte de él, ¿no? Entonces es un discurso que tiene algunas irregularidades, ¿no?, en cuanto al señor secretario general de la OEA, y que también en algún momento vimos muy cercano al difunto Chávez, presidente de Venezuela, luego a Donald Trump. Entonces tampoco tiene como una tendencia política muy clara, y para muchos analistas es una persona que no tiene un discurso muy coherente. Ahora también preguntarle, en caso que venga esta misión de la OEA aquí al Perú, analice la situación, haga un estudio, lo reporte, ¿cómo proceden? ¿Esto se emite un comunicado, se dan sugerencias o tiene, digamos, alguna potestad a nivel legal internacional? ¿Cómo es el proceder? No pasa nada. Si quiere que le hablen buen romance, no pasa nada. Vendrá, no sé, en 2 o 3 meses la misión, no sé qué habrá pasado en el Perú en ese tiempo, intervendrá sus buenos oficios, porque así dice. ¿Qué es intervenir sus buenos oficios? Se hablará con la fiscal, pues, y le dirá: señora, usted lo está acusando al presidente del Perú. No lo creo, porque la fiscal, que es una señora admirable, yo no la conozco, pero realmente es una mujer admirable para todos los peruanos por su valor moral, por su fuerza jurídica, le explicará lo que está sucediendo. Y después de reunirse con todos ellos y también con los medios de comunicación, que es importante que se reúna para que les expliquen los medios cómo son hostilizados, cómo son calificados como prensa basura, la misión pues se retirará e informará a la OEA lo que ha visto. Así que este es un proceso largo, pero lo que ha querido hoy día es desviar la atención pública ante las demandas que están corriendo en el Congreso para blindar al señor Castillo, ¿no? O sea, se observa y se dan sugerencias a un gobierno, a ciertas entidades, pero cada país, digamos, tiene el actuar que considere y estime necesario. No pasa nada. Usted, el peor de los casos, era bueno, la comisión que ha visitado el Perú recomienda que tanto el gobierno como el Parlamento lleguen a punto de entendimiento en cuanto a tales normas vinculadas a la vacancia. Bueno, no pasa nada. Son recomendaciones. Lo que han querido es hacer ruido, escándalo, utilizar el torrentable para ese objetivo. Esa es la verdad. Y que el presidente Pedro Castillo emita este mensaje a la nación,
además acuda a una organización internacional, ¿cómo deja la figura del Perú a nivel, digamos, mundial? ¿Queda mal como que si no hubiesen las entidades en el país para gestionar este tipo de problemáticas? Como la dejó la semana pasada su canciller, cuando viajó al Vaticano a entrevistarse con el Papa y los engañó. Dijo que el presidente Castillo, y me repito el informe de 24 horas, que el presidente Castillo no lo dejó salir del Parlamento porque se había pronunciado en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania. Miren la insolencia, miren la mentira, pero lo dijo, no pensando seguramente el secretario de Estado del Vaticano no iba a consultar de inmediato a la Nunciatura Apostólica, que es su representación en el Perú, que con toda seguridad le decir, esa es una mentira, eso no es verdad, no ha habido ningún elemento de eso para impedir la salida de Castillo, más bien lo que dicen los congresistas, que no podía salir porque tiene una serie de investigaciones en curso y concurrir a audiencias de carácter judicial y está utilizando la fuga hacia el exterior para encubrir esos hechos. Si usted miente al Papa, si usted miente al Vaticano, si usted en Roma violenta el 8º mandamiento que dijo no mentirás, ¿qué puedo esperar de ese canciller? Lo que puedo esperar sí es su censura por parte del Congreso el día de mañana. Señor González Posada, muchos analistas indican que esa sería una arma de control político, ¿no? La activación de esta Carta Democrática. ¿Usted lo considera así? Si es utilizada correctamente, bien. Pero yo le pongo un ejemplo. En 20 años, Venezuela ha cometido atrocidades en su país. Han matado, violado, corrompido, encarcelado gente, empujado al éxodo. Según dicen hoy día, ya llegan a 7.200.000 venezolanos porque tienen hambre, porque no tienen medicina. ¿Y ha sido sancionado en algún momento Venezuela? No, porque no alcanzan los votos que Venezuela contrega. Nicaragua es un sátrapa que ataca iglesias, arresta sacerdotes, detiene opositores, entre ellos los 7 candidatos a la presidencia de la República, cierra medios de comunicación. No hoy día, hace largo tiempo ha pasado algo con Nicaragua. A ellos debió aplicarse la Carta Interamericana Democrática y obviamente no fue aplicada, ¿no? Eso demuestra la flaqueza de esta carta, que tiene definitivamente que ser rediseñada para que tenga principios más sólidos y para que tenga una correspondencia en hechos prácticos. Y entonces esta activación eventual de la Carta Democrática, ¿qué podría generar en el Congreso de la República? Tal vez que los parlamentarios se sientan observados o cuestionados por su labor de control político. Mire, yo le diría que los parlamentarios van a tomar esto con la firmeza y la serenidad que se toman estas maniobras tracaleras de parte del gobierno. La respuesta del Congreso, repito, por lo menos es una opinión mía, es decir, muy bien, así como han escuchado ellos, ahora escuchen nosotros. Y cuando vaya el grupo de congresistas, yo quiero ver si no va a salir por la puerta de servicio el señor Forsyth, porque no va a poder resistir la cantidad de denuncias y de pruebas que existen contra el gobierno que hoy día inmoralmente defiende, y eso hay que decirlo con nombre y apellido y con precisión en los términos. Pero también tenemos que ser bastante claros en cuanto a la realidad del Perú en los últimos años, porque no es solamente con el gobierno de Pedro Castillo, hay varios presidentes que han sido vacados, hay, digamos, se podría decir una crisis constante a nivel político, también en ocasiones social. ¿La OEA puede decir que Perú es un país inestable y tal vez ejecutar algún tipo de sanción? Bueno, eso existe, yo recuerdo, le decía que siempre ha habido, no siempre, que algunas veces se ha utilizado la OEA como una especie de escudo protector para un presidente, así lo hicieron con Toledo, recuerda, el Consejo Permanente el año 2004 aprobó la resolución número 206, ¿no?, respaldando al presidente Toledo en la lucha contra la corrupción, y esa propuesta, ¿sabe quién la hizo? El entonces canciller suyo, Manuel Rodríguez Cuadros, el mismo que hoy día está de embajador en Naciones Unidas defendiendo a Castillo. Así que las cosas hay que tomarlas con serenidad y cada cosa en su sitio. Bien, muchas gracias entonces, Muchas gracias. Señor González Posada. De verdad ha sido un privilegio analizar este tema tan importante para el país que precisamente se está desarrollando el día de hoy. Muy amable. Hacemos una pequeña